Listo, sigamos entonces con el siguiente ejemplo. Vamos a comprobar la siguiente identidad trigonométrica. Me dan 1 menos 2 que multiplica al seno del ángulo por el coseno de este ángulo. Y me dicen que esto es igual a seno del ángulo menos coseno del ángulo al cuadrado. Este lado no lo voy a tocar. Yo veo que el que debo solucionar es este, porque acá tengo una operación que solucionar, que es el producto notable. Vamos a solucionar entonces ese producto notable. Decimos, vamos a copiar este acá pequeñito. Decimos que 1 menos 2 por seno del ángulo que multiplica al coseno del ángulo es igual a ¿qué? Entonces, el primero al cuadrado. Entonces tenemos seno al cuadrado del ángulo menos, ¿cierto? Que es negativo, menos, entonces 2 veces el primero, que es seno del ángulo, por el segundo, que es coseno del ángulo, más el segundo al cuadrado, que sería entonces el coseno al cuadrado del ángulo. Ya encontré una partecita igual. Al solucionar este producto notable, entonces me queda menos 2 que multiplica el seno del ángulo por el coseno del ángulo, que lo tengo acá a este lado. Y los únicos que no son iguales, entonces sería este seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo. Les decimos que 1 menos 2 que multiplica al seno del ángulo por el coseno del ángulo va a ser igual a menos 2 por el seno del ángulo que multiplica al coseno del ángulo más seno al cuadrado del ángulo más el coseno, hagámosle aquí así, el coseno al cuadrado del ángulo. Después que vamos a la tablita y buscamos que es entonces seno más coseno. Entonces seno al cuadrado del ángulo más coseno es igual a 1. Entonces todo este paréntesis lo puedo reemplazar por 1. Y ya he encontrado entonces una igualdad. Entonces que sabemos que 1 menos 2 que multiplica al seno del ángulo por el coseno del ángulo va a ser igual entonces a este paréntesis, que seno al cuadrado del ángulo más coseno al cuadrado del ángulo lo puedo reemplazar por 1. Entonces lo voy a ubicar aquí. Me queda entonces este paréntesis, que es 1 menos 2 por el seno al seno del ángulo que multiplica al coseno del ángulo. Y listo. Entonces de esta forma ya hemos comprobado de que esto es una identidad trigonométrica, ¿cierto? Porque se cumple la igualdad. Vamos a hacer entonces otro ejemplo. Yo busco aquí que tengo unos ejercicios para solucionar y seguir comprobando entonces lo de las identidades. Hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos entonces, la siguiente identidad. Me dicen que la tangente al cuadrado del ángulo, pongamos que este ángulo se llame A, sobre 1 más la tangente al cuadrado del ángulo es igual al seno al cuadrado del ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar cómo puedo poner o cómo puedo solucionar esta fracción que tengo acá, que es tangente al cuadrado del ángulo sobre 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Entonces vamos a buscar en la tablita cómo podemos entonces reemplazar
las tangentes en función de seno. Porque la idea es entonces llegar o convertir este lado de la identidad en seno al cuadrado del ángulo. Entonces voy a la tablita y veo que la tangente yo la puedo reemplazar por seno sobre coseno. Pero como está al cuadrado, entonces la voy a reemplazar como seno al cuadrado del ángulo sobre el coseno al cuadrado del ángulo. Todo esto sobre, ¿y qué será entonces? 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Entonces, ese 1 sobre, o este 1 más tangente, lo podemos reemplazar como la secante al cuadrado del ángulo. Entonces, reemplacemos este 1 más tangente como la secante al cuadrado del ángulo, que debe ser igual al seno al cuadrado del ángulo. Pero yo debo poner esta cosecante entonces en función de seno. Vamos entonces a buscar en la tablita esta secante, cómo la puedo entonces reemplazar para ponerla entonces sea en función de seno o de coseno. Entonces la podemos reemplazar por una identidad recíproca, ¿cierto? Que como es una secante, entonces sería 1 sobre el coseno al cuadrado del ángulo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces vamos a multiplicar extremos. Entonces seno al cuadrado por coseno al cuadrado, entonces decimos que seno al cuadrado del ángulo que multiplica al coseno al cuadrado del ángulo, esto va a estar sobre coseno al cuadrado del ángulo por 1. Entonces simplemente va a ser entonces coseno al cuadrado de el ángulo igual a seno al cuadrado del ángulo. El ángulo es A. Cambiemos este ángulo acá, que nos quede bien puestecito. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer acá? Veo que puedo entonces cancelar los cosenos. Tengo coseno al cuadrado del ángulo por coseno al cuadrado del ángulo. Cancelo los cosenos y me queda entonces que seno al cuadrado del ángulo A es igual al seno al cuadrado del ángulo A. O sea, hemos comprobado en este momento que esta identidad trigonométrica es verdadera, ¿cierto? Porque mantiene su igualdad.